Muy pocas veces había asistido a este tipo de congresos, principalmente porque cuando invitaban a mi padre, yo aún era muy pequeña para entender aquello, y luego ingresé a la universidad, lo que me dejaba poco tiempo para hacerle compañía. Sin embargo, era algo que me gustaba, pues en aquellos lugares conocías a los talentosos médicos que recibían el reconocimiento que merecen. Y mi sueño siempre ha sido ser reconocida en esos congresos, que llamen mi nombre y mis padres se levanten a aplaudirme, que las personas me miren y digan, «¡Lo ha logrado!». Papá tuvo unos cuantos y mamá no se queda atrás. A pesar de que ambos crecieron en familias tan distintas, mi madre logró alcanzar en logros a su pareja, y aunque aquello no era una competencia para ninguno, ella se sentía con la enorme presión de querer hacer sentir orgullosa a mi abuela, pues, de toda la familia, era la única que no aceptaba a mamá como pareja de vida para el gran James Armstrong. Su historia de amor podría ser de aquellas clichés de películas en donde la chica sin dinero se enamora del guapo del colegio. Y aunque a mí me gustaría, en algún momento, vivir algo como aquello, sé que primero debo madurar y superar mis miedos. No solo temía al quirófano, también temía enamorarme. No por alguna mala experiencia, sino porque tenía el amor de mis padres como ejemplo, y conformarme con cualquier cosa no estaba en mis planes. En fin, los congresos de cirujanos eran lujosos y costosos. Por lo general, alquilaban algún salón de fiestas en un hotel y hacían la reunión durante 2 o 3 días seguidos. Aquel sería mi primer congreso después de tantos años, y yo solo podía pensar en verme bien. No para sorprender en particular, pero siempre me ha gustado ser el centro de atención. No lo negaré. Además, iría como invitada, lo que significaba que podía hacer lo que se me viniera en gana. Por supuesto, con mucha prudencia. Aunque discutí con mamá por el desenlace de la noticia, me sentía demasiado emocionada, no solo por el viaje que tendríamos, sino también porque mi prima estaba obteniendo el reconocimiento que merecía. Charlotte es, sin duda alguna, el prototipo de hija ideal, y aunque estaba orgullosa de ella, sentía cierta envidia, pues yo quisiera llegar a ese nivel. Al llegar a mi departamento, preparé de inmediato mi maleta. No sabía dónde sería el congreso y, según mi madre, tendríamos todo el fin de semana para este, así que preparé lo mejor de mi ropa y maquillaje, junto con zapatos. Mamá debía dejar todo en orden antes de irse, y aunque dejaría a alguien encargado, ella, al igual que yo, prefería adelantar las cosas antes de que siquiera ocurrieran. Y me llaman ansiosa a mí. Aquellos días decidí ignorar por completo a Frin, y aunque era demasiado profesional y mantenía un contacto directo en cuanto al trabajo, también optó por respetar mi espacio. No me escribió ni me llamó, incluso me ignoró en momentos que debían ser, y yo se lo agradecía. Estaba enojada con ella, no sabía por qué, pero lo estaba. Sobre todo porque cada vez que la veía, siempre tenía pegada a su lado a Samantha. Podría ponerle el nombre de sanguijuela de no ser porque la idiota es demasiado agradable. Nunca pensé que Frin fuera de aquellas que juegan con los sentimientos de los demás, pero, al parecer, sí lo era, y engañó a Samantha conmigo. Pero eso era su problema, no mío. Gracias a Dios, la cirujana decidió declinar la oferta que mi madre le dio sobre viajar juntas, alegando que llegaría al día siguiente, ya que debía hacer muchas cosas, y yo supongo que se debía a su madre. Me sentía incluso más emocionada, pues no tendría que verle la cara, al menos por un rato, y, por fin, podría regresar a ser la Rebeca de antes. Debería salir con alguien, distraerme un poco. Así me sacaré a Frin de la cabeza. El hotel era demasiado hermoso. Se encontraba a las afueras de la ciudad,
lo que hacía que el frío se sintiera mucho más. La enorme torre se extendía a lo largo del lugar, los jardines bien decorados, las fuentes alrededor y una extensa vista que dejaba mucho que desear. Papá estacionó el auto y, de inmediato, un hombre se acercó, abriendo la puerta a mi madre y luego a mí. El mismo hombre se llevó el auto de papá, mientras que otras personas nos ayudaron con las maletas. Aunque el viaje fue corto, me sentía algo agotada. Sin embargo, al pasar por aquellas puertas, el cansancio cambió por emoción y desde ya estaba pensando en salir a disfrutar. Papá se registró en el lugar. Mientras tanto, me permití explorar por el sitio, dándome cuenta de que la parte trasera del hotel era mucho más grande que la delantera, con una larga piscina y bar, también un campo grande con 2 canchas de tenis, un restaurante y, por supuesto, un parque para los más pequeños. Mamá me alcanzó y me sujetó del brazo, enseñándome la llave de nuestras habitaciones. «Te vas a comportar», su voz resonó en cuanto entramos al elevador. «No quiero llamados de atención, ni problemas con nadie». «Sí, mamá, ya lo sé, no tengo 5 años». Me apoyé en papá, tomándolo del brazo. «Sé que no tienes 5 años, pero recientemente te estás comportando como una niña de esa edad». Ella mantuvo su mirada en las puertas del elevador. «Sabes las consecuencias si haces algo que me moleste». «Amanda, déjala. Las personas que vienen aquí ya saben el motivo. Además, nadie es santo en estas cosas». La voz de papá resonó, haciendo que lo abrazara con fuerza y mirara a mi madre, sacándole la lengua. «Sí, conozco tus historias, señora Amanda». Mamá pasa una de sus manos por mi rostro, desordenando mi cabello. «Ma, no hagas eso». Empujo su mano, refugiándome en mi padre. «Deja de estarla consintiendo en todo, por eso es que es así». Mamá le reclama a mi padre y yo solo puedo reír. Pero, ¿cómo negarle algo? Papá sujeta mi rostro, besando mi frente. «Mira esta carita que tiene». «Sí, deja el mal humor, ya tendrás días de descanso con papá». Meneo mis cejas, pero mamá resopla, golpeando mi trasero. «Papá, dile algo, divórciate». «No le hables así a tu madre». Ella se acerca, tomando mi rostro para besar mi frente. «Ya te veré, James, buscando quién te limpie el trasero». «Yo no», grito en cuanto las puertas se abren, tomando una de las llaves para salir por el pasillo. «La suite es mía». «Rebeca, dame esa llave». Mamá corre detrás de mí, alcanzándome. Sabía bien que mi madre me daba aquella advertencia para cuando llegara la doctora Sarocha, puesto que ella conoce perfectamente cómo soy, y además jamás haría algo que perjudique el apellido, mucho menos en un evento como este. No pensaría mucho en la llegada de la cirujana, ambas nos estábamos dando nuestro espacio, y eso era justo lo que quería, incluso habiendo prometido llevarme bien con ella. No sabía lo que sucedía conmigo, pero entre más recordaba los besos que compartimos, sentía un enorme remolino en la boca de mi estómago. Y aunque aquello es algo que no me había pasado con nadie, también sentía demasiados nervios cada vez que estaba con ella. Por Dios, he tenido relaciones con varios en el hospital y jamás me llegué a avergonzar al punto de no mirarlos a la cara. ¿Qué ha hecho Sarocha conmigo? Mamá logró quitarme la llave de la habitación más grande, y aunque la segunda no era una suite, la encontraba cómoda, pues sería toda para mí. Tomé una ducha y cambié mi atuendo por uno más cómodo. Charlotte llegaría con su madre pronto, y papá le había prometido un almuerzo antes de la ceremonia inicial. Estoy tan orgullosa por mi prima. Mi tía era, por decirlo con tacto, algo entrometida. Podría pensar que todo aquello era de familia, pues constantemente preguntaba cuándo comenzaría con mi primera cirugía. Me sorprendía un poco el hecho de que compartiera sangre con papá,
pues ambos eran dos personas tan diferentes que no parecían ser hermanos. Él era amable y atento, y ella bastante difícil de tratar, creo que peor que Frin. El almuerzo junto a ella y Charlotte se enfrascó en hacer notar el logro de mi prima, y aunque, por supuesto, me encontraba feliz por mi mejor amiga desde la infancia, sus comentarios despectivos hacia mí eran algo hirientes, pues me recordaba constantemente que aún me faltaba mucho para poder llegar a ser como ellos. Al salir del restaurante, caminé directamente hacia mi habitación. Quería colocarme ropa más cómoda, pues esperaba ir al bar antes de que llegara el gran día. «Me debes esta salida», le recuerdo, apoyándome en el marco de su puerta, viéndola suspirar. «Por favor, ¿cuándo volveremos a tener este tiempo?». Le hablo con un tono aniñado, haciendo un puchero. «Está bien, pero no beberé para perder el conocimiento, solo estaré de acompañante». Me encojo de hombros, abrazándola después. «Para mí eso es más que suficiente», le digo con emoción, empujándola para que pueda cambiarse de ropa. El bar estaba cerca de la piscina, así que ambas optamos por llevarnos traje de baño, pues esperábamos divertirnos un poco allí también, y tal vez, si la noche era buena conmigo, conseguiría a alguien para mí. «Mamá es tan pesada con eso». Charlotte habla mientras caminamos por el lugar. «No parece que fuera tu tía, te trata terrible. Ni siquiera parece tu madre, eres tan distinta». Ambas nos reímos, llegando hasta el área de la piscina. «No me importa, y lo sabes». Trato de sonar convincente notando su sonrisa. «Sí te importa, y yo lo sé». Golpea mi frente. «Discúlpame por eso». «No te disculpes por tu madre, cada quien es responsable de sus actos». La abrazo por la cintura, mirando al frente. Al caminar, ambas bromeamos sobre los días que estaremos en el lugar y en cómo probablemente mi madre podría estar trepándose por las paredes al no tener noticias de su hospital. Entre bromas y risas, caminamos sin ver a los lados, hasta que mi cuerpo choca con el de alguien más. «Ten cuidado», digo, limpiando el líquido espeso y pegajoso que cayó sobre mí. «Tú deberías tener cuidado». Miro a la dueña de la voz, girando los ojos. «Me debes una margarita». Señala el vaso en el suelo, inclinándose para levantarlo. «Disculpa, Becky, por el accidente». Hago énfasis en la frase, imitando su voz. Frin se ríe y se termina de beber lo que queda en el vaso, que es nada. «Eres tan maleducada y asquerosa». «Continuemos». Charlotte me sujeta del brazo, hablándome. «Beck, vamos, Frin querrá descansar». «No lo creo, tiene una margarita». Señalo el vaso mirando a Sarocha. «Tenía». Ella mueve su vaso vacío. «Ahora está ahí». Presiona su dedo en mi abdomen y lo desliza hacia arriba sin reparo alguno. «Y aquí». Su tono es ambiguo. Trago saliva y aparto su mano mirando a mi prima. No era el mejor momento para usar un traje de baño con una bata tan ligera. «Aprovechada, no me toques». Frin se ríe, sujetando a Charlotte de los hombros y alejándose, hablando con ella. «Estúpida», susurro, limpiando el líquido ya seco. «Vamos, señorita Armstrong, le ayudaré a limpiarse». Giro mi cabeza a los lados, buscando a mi prima. Le dije que se adelantara. Samantha está en el bar. «¿Invitaste a Samantha?», pregunto con firmeza, cruzándome de brazos. «No puedes hacer eso. Estos congresos son solo para cirujanos». «Más un invitado», eleva su dedo. Eso decía en la invitación. Ella me mira de pies a cabeza, causando que mis mejillas se calienten ante su mirada. Está en muy buena forma. La vi cuando le cambié el vestido, pero ahora con la luz. Frin eleva sus manos, haciendo un cuadro con estas. «Ahora veo por qué tantos enfermeros babean por usted». «¡Descarada!». Golpeo su hombro, comenzando a caminar.
Giro los ojos cuando escucho su risa siguiéndome. Sé dónde está el baño, lárgate. ¿Por qué siempre quieres discutir conmigo? Frin ingresa al baño, sentándose en la esquina del lavabo, mirando lo que hago. Me quito la bata playera que tengo y evito mirarla, pues el bikini es algo revelador. ¿Pensabas nadar así?, pregunta. Decido no responder, humedeciendo la tela de la bata para poder quitarme lo pegajoso. Revelas mucho. ¿Eres mi madre?, preguntó con molestia, pasando la tela por mi abdomen. No, pero verte así me causaría mucha molestia. Me quedo estática en mi lugar, observándola. Muestras demasiado. Frin baja del lavabo, acercándose. Deberías comportarte como una dama. Me río ante sus palabras, pasando una mano por mi cabello. Aunque no te veo con ojos de madre. ¿No?, pregunto con curiosidad, manteniendo mi mirada en ella. No, si fueras mi novia, no dejaría que llevaras eso. Se acerca hasta donde estoy, haciendo que retroceda. Con una novia tan celosa prefiero estar soltera, y más si eres tú. Trato de hablar con firmeza, manteniendo mi mirada en ella. ¿Yo no puedo celar y tú sí? Elevo una ceja, riéndome y negando, regresando a mi tarea. No te hagas mucha ilusión, ni en 1.000.000 de años me fijaría en ti. ¿Por qué te celaría? Paso la bata húmeda por mis piernas, evitando mirarla. Pareces molestarte cada vez que se habla de Samantha, o la ves conmigo. Ella se mantiene en silencio, haciendo que la mire. La muy audaz me observa con descaro, sin apartar la vista. Jamás he hecho tal cosa. Me enderezo, mirándola. No me interesa nada de lo que hagas con tu vida. No me interesas ni un poco. Está bien. Frin se acerca, acorralándome en el lavabo. Ella me toma de la cintura con fuerza, acercándose. Entonces, ¿no te molesta que te platique sobre Samantha? Niego, tragando saliva. Posiciono mis manos detrás de mí, evitando tocarla. Estos días no has ido a meditar y me has ignorado. Su compañía me reconforta. Pobre de ella porque la tienes de segunda opción. Frin se ríe, acercándose. Sin embargo, esquivo mi rostro, riéndome de ella. La poderosa doctora Sarocha, buscando un beso de una residente. Palmeo su mejilla con mi mano, sujetando luego su rostro con fuerza. No lo tendrás hoy. Sin vergüenza alguna, ella me sujeta firmemente, elevándome para hacer que me siente en el lavabo. No te veo resistiéndote, susurra sobre mi boca. Ya te dije que no. Empujo sus hombros. Señorita Armstrong, por favor siga las instrucciones. Sujeta mi rostro con firmeza, acercándome a ella. No queremos problemas. Su aliento roza mi boca, y no sabría decir si era por su forma de hablarme o de mirarme, pero algo en mí comenzaba a flaquear. Tendrás que buscar a Samantha para esto. Hablo con fuerza, moviéndome para lograr salir de su agarre, pero ella es fuerte. Me gustan más tus labios. Y así, sin más, se acerca besándome con fuerza. Y aunque al principio me quise resistir, mi cuerpo poco a poco fue cediendo. Mis brazos rodearon su cuello y mis piernas acercaron más su cadera. Frin me toma del cuello con una de sus manos y la otra la dirige a mi nuca, sujetando con fuerza mi cabeza para ser ella quien controle el beso. Y cómo me encanta. Llevo mis manos hacia su camisa, sintiendo cómo su respiración se acelera. Nuestras cabezas se mueven al ritmo de nuestros labios. Ninguna de las dos quiere detenerse, pero debemos. Sin embargo, no lo hacemos. En cuanto sus manos se apoyan en mi espalda baja, sé que estamos cruzando una línea, pero su contacto es tan envolvente que me cuesta pensar con claridad. Me aparto con dificultad, escuchando nuestras respiraciones entrecortadas mezclarse. Al mirarla, la tentación sigue ahí, pero sé que debemos parar.
Frin me sonríe y continúa con sus caricias, deslizando su mano con confianza. Muerdo mi labio inferior, conteniendo una reacción que me avergüenza, mientras su estúpida sonrisa me hace sentir expuesta. ¿Un beso te altera así? Acercó su rostro, rozando mi brazo con suavidad. Pensé que no te gustaba, señorita Armstrong. Y no me gusta. Apreté su camisa con fuerza, respirando agitada. Es solo una reacción automática del cuerpo. ¿Sí? Baja la mirada, apoyando suavemente la mano sobre mi cintura. ¿Quiere que me detenga? Me mira a los ojos, jugando con mis nervios. Maldición, qué arrogancia. Ella claramente sabe lo que hace, y yo me odio por sentirme tan vulnerable. Ni siquiera me reconozco, es como si me hubieran reemplazado. Su cercanía es abrumadora, y su mirada intensa sigue en mí, inocente y confiada, como si no estuviera causando un torbellino de emociones dentro de mí. Debo regresar con Charlotte. Susurro, aunque mi cuerpo parece no escucharme, siguiendo el ritmo de su cercanía. Y usted debe regresar con Samantha. Creo que ambas pueden esperar. Frin habla mientras me da suaves caricias mirando lo que hace. Frin, detente. Y lo hace. Su mirada se fija en mí, así que frunzo el ceño. Estoy hablando en serio. Mantengo un tono de voz serio, así que ella se separa un poco. De acuerdo. Acata mi orden, alejándose un poco, no sin antes acomodar mi traje de baño bien, y en cuanto me ayuda a bajar del lavabo, ella se quita el saco de su traje, quedando en una camisa de botones blanca, entregándomelo. No salgas así, vas a la piscina, no a una playa nudista. Sonrío sin más, tomando el saco para colocármelo. ¿Qué debería usar entonces? Pregunto con sarcasmo, dirigiéndome a la puerta. Al girarme, ella está lavando sus manos. Para el mundo puedes usar hasta una manta. Su rostro se gira, encontrándose con mi mirada. Conmigo, nada. Sus palabras causan que me estremezca, así que salgo de aquel baño antes de que perdiera la cordura por ella. Camino mirando hacia atrás, verificando que ella no me siga, y en cuanto subo un par de escaleras, tropiezo con alguien quien me sujeta fuerte de los brazos. Charlotte me mira con una ceja elevada y luego mira mi vestimenta. Oh, genial, solo esto me faltaba. Te esperé siglos. Son sus palabras después de soltarme. Aclaro mi garganta, mirándola. ¿Ese es el saco que llevaba Frin? Miro la prenda, sujetándola con fuerza. ¿Y por qué tienes labial corrido? Que yo recuerde, no estabas maquillada. Mi cara se calienta, así que no sé qué decir. Frin me dio el saco porque arruinó mi bata, así que le dije que la lavara. Es lo único que puedo decir, sin embargo, mi prima probablemente ya ha conectado todas las piezas. Claro, ¿y Frin también arruinó tu cara o te golpeaste al salir? Me señala, giro los ojos y bajo su mano, insultándola por lo bajo. ¿Me vas a decir qué pasó? Estábamos discutiendo, ambas estábamos alteradas y nos besamos, eso es todo. Hablo rápidamente, tomándola de la mano para comenzar a caminar hacia el interior del hotel. ¿Se besaron? Grita fuerte. Ella me sujeta y me guía a un rincón, pegando la palma de su mano a su frente. Por Dios, sabía que algo había entre ustedes. Niego varias veces, pero ella me mira fijamente. Becky, no me importa lo que hagas con tu vida o con quién te metas, pero te he dicho muchas veces que con Frin buscar un juego no es fácil. Cálmate, solo nos besamos. Hablo bajo, mirando a los lados. Exactamente. Siempre hubo una tensión entre ustedes y ahora que se besaron puede pasar a más. Sus palabras causan que mi mente recuerde aquel momento en el baño, haciendo que mis mejillas se calienten. Escucha, eres la hija de la directora del hospital más respetado del país, hija del cirujano más talentoso,
y llevas el apellido de la familia de médicos más grande. Esto no es un juego para ninguna de las dos. Sus palabras me dejan en silencio. Frin tiene a su madre en el hospital, paga por exámenes y tratamientos con trabajo, y aparte nos paga a James y a mí por nuestros diagnósticos. Su confesión me deja estática en mi lugar. Si ella te lastima en todo esto, sabes bien que Amanda y James no lo van a tomar a la ligera. Ellos te cuidan demasiado. Charlotte, cálmate, no haré nada más. Le hablo bajo. No volverá a pasar, solo fue una discusión acalorada. No sucederá de nuevo. Muerdo mi lengua al terminar de hablar, pues a pesar de que he pensado en que no volverá a pasar, ya van 3 veces que me beso con Frin, y esta última vez, por poco cruzamos la línea. Me preocupa la situación que las envuelve. Frin no está ahora para juegos. Frunzo el ceño, presionando con fuerza mi mandíbula. Y tú deberías concentrarte en las cirugías. Pronto el hospital va a requerir que comiences a hacerlas. Hablas como si quisieras controlarnos la vida. Me alejo de ella, cruzándome de brazos. Sé lo que tengo que hacer, y creo que Frin también sabe en lo que se mete. No trato de controlarte. Charlotte sujeta mi hombro, pero me alejo. Lo haces, igual que todos. Ahora comprendo por qué Frin detesta tanto que la sobreprotejan. Me giro para mirarla. Ambas veremos cómo solucionar esto, pero no te excuses diciendo que no quieres controlar nada cuando lo haces. Bajo la mirada, sujetando la tela del saco sobre mí. Me iré a la habitación, no tengo ánimos de divertirme hoy. Beck, no soy una niña y sé que debo madurar en muchas cosas, pero que me quieras controlar la vida es algo que no permitiré. No quiero que ninguna de las dos salga lastimada. Comienzo a caminar, ignorando sus palabras. Antes de que siquiera Charlotte pudiera hacer algo, camino hasta el elevador y presiono el botón, ingresando en este de inmediato, impidiendo así que ella pudiera venir detrás de mí. Golpeo mi frente con mi mano, soltando un largo suspiro. Todas sus palabras me dejaban pensativa, pero, sobre todo, pensaba mucho en Frin y en lo que sucedió. También en sus palabras. Sé perfectamente que Frin y yo estamos jugando con fuego si continuamos de este modo. Ella prácticamente está arriesgando el lugar de su madre por este tonto juego entre nosotras. Y, si yo quisiera, la pudiera manipular a mi antojo, amenazándola. Pero eso es algo que no haré, pues ni siquiera sé qué es lo que me ocurre con ella. No nos agradamos, pero, al mismo tiempo, existe esta tensión entre nosotras, una tensión que nos atrae, como 2 imanes, como 2 polos opuestos. Será mejor que hable con ella y aclaremos todo. Esto no puede continuar. De otro modo, no sabría cómo mi madre o mi padre reaccionarían. No es como si ellos se interpusieran en mis relaciones, pero, ahora mismo, debía concentrarme en mi carrera y en avanzar. No podía colocarme con juegos tontos. Mucho menos jugar con la cirujana más popular. Al llegar a la habitación, me quito el saco de Frin, observándolo por varios segundos y luego llevándolo a mi nariz. Olía bien. Olía a vainilla. Ese es un olor agradable. Lo dejo sobre el sofá de la habitación y camino hasta el baño, quitándome el bikini, pues quería tomar una ducha. Lo hago rápido, sin necesidad de pensar en lo que sucedió en aquel baño, y, mientras trato de buscar las palabras para enfrentarme a la cirujana, mi teléfono me saca de mis pensamientos. Me acerco hasta la mesa donde lo dejé mientras seco mi cabello, y mi corazón comienza a palpitar rápidamente en cuanto veo el nombre. ¿Qué me sucede con ella? Frin. Te dejaste la bata en el baño. Becky. Lo sé, quiero que la laves. Por ti tiene margarita en todos lados. Frin. ¿Quieres que la entregue personalmente? Becky. ¿Tantas ganas tienes de besarme? Vaya,
Me dejas sin palabras. Frin, no lo negaré, solo puedo pensar en tus labios. Becky, eso no volverá a pasar, no te hagas ilusiones. Frin, está bien, señorita Armstrong. Becky, deberías agradecerme, estoy salvando tu trabajo. Te estás metiendo con la hija de un Armstrong, ¿no valoras tu vida? Frin, valoro lo que hago, ¿ahora te importa? Sé lo que hago, Becky, no soy una niña. Becky, y si sabes lo que haces, ¿por qué continúas? Frin, soy un ser humano, tengo necesidades como muchos. Usted es una mujer atractiva, eso ya lo sabe. No me puede culpar por sentir deseos. Tomo asiento en el sofá en cuanto leo esas palabras, mirando un punto fijo en la pared. Mi corazón se acelera y mis manos comienzan a sudar. Mis mejillas se calientan y, por alguna extraña razón, sonrío. Increíble. La tirana me desea. Aún así, es sorprendente saber que ella no parece preocupada por su puesto de trabajo. O tal vez sí lo está, no lo sé. Sin embargo, la conversación con Charlotte hace que tenga una pizca de razonamiento dentro de mí. Y es que tampoco puedo solo ser egoísta con la madre de Frin. No conocía a la mujer, pero si su hija, junto con su grupo de amigos, están haciendo hasta lo imposible porque despierte, quiere decir que fue una gran mujer. No tengo ese nivel de maldad. Si mi madre se entera, o si las cosas con Frin no funcionan, no sé qué sea capaz de hacer Amanda Armstrong. Ella me protege demasiado. Frin, entenderé si no quieres continuar, no te voy a obligar. Si deseas que todo sea como antes, lo será. Continuaré siendo tu tutora y me acompañarás en las cirugías. Ya hablé con Amanda. Tal vez había tardado mucho en responder y ella lo tomó mal, pero una de las cosas que más respetaba de Frin es que mantenía el trabajo muy separado de la vida personal, a excepción de su madre, claro. Y, aún sin saber qué responder, simplemente bloqueo mi teléfono, acostándome en la enorme cama, mirando el techo de aquella habitación. Sabía que Charlotte no diría nada a mi madre, sobre todo porque ella querría saber más detalles sobre lo que pasó, pero no podía solo decirle todo lo que sucedía, pues ni siquiera yo sabía qué ocurría entre la cirujana y yo. Todo era tan confuso para mi cabeza que me sentía una adolescente. Antes no se me complicaba tanto este tipo de situaciones, pero con Frin todo parecía ser de ese modo, complicado y tentador. La noche de la cena llegó. Sería una gala en el restaurante del hotel, en donde entregarían los reconocimientos y hablarían sobre las carreras de algunos cirujanos del país, entre esos mi padre. Me coloqué un vestido largo color gris con piedras brillantes. Tenía una apertura en la pierna y, en la parte posterior, era completamente escotado, dejándome libres los hombros y parte de la espalda. Mi cabello decidí dejarlo suelto y me maquillé ligeramente. Mientras ajusto uno de mis brazaletes, escucho que tocan la puerta y, al acercarme para abrirla, mi madre está de pie, con un hermoso vestido del mismo color, pero este cubría mucho más. «Vaya, ¿quién te hizo tan hermosa?». Son sus palabras. Sonrío y me encojo de hombros, moviendo mi cabello a los lados. «Mis perfectos padres». Es mi respuesta. Camino nuevamente al interior de la habitación con mi madre detrás de mí. Busco mis tacones negros para colocármelos, mientras mamá busca entre mis cosas algún pendiente que colocarse. «Estás casada con un hombre millonario y aún así usas las cosas de tu hija». «Cállate», es su respuesta haciéndome reír. «Tienes los aretes que hacen juego con mi vestido». Continúa encontrando lo que buscaba. «Charlotte y tu padre ya se encuentran abajo». «¿Y mi tía?». Mamá hace un sonido con su garganta, mirándome a través del espejo. «Va incluida en el paquete». Me río de ella y me acerco, abrazándola. «Créeme,
Tampoco me agradan las cosas que dice. Miro a mi madre por el reflejo. Adoro a Charlotte, jamás diría algo de ella. Pero tu tía es... Mamá hace una expresión con sus manos, haciendo que sonría. Es idéntica a tu abuela. No me gusta que diga esas cosas de ti. Quisiera golpearla cada vez que habla mal de ti. Qué bueno que no te casaste con ella. Ambas nos reímos, saliendo de la habitación. Mi mamá no era la favorita de mi tía y mi abuela, pero al final importaba la felicidad de papá. Y, aunque Amanda Armstrong la tuvo demasiado difícil, nadie decía que aquellas pruebas no hubieran terminado. Por otro lado, sabía bien que papá era de enfrentar ese tipo de situaciones con el diálogo, así que tal vez decidió bajar con mi tía para ponerle un límite. Ambos me cuidaban demasiado y no iban a dejar que mi propia familia me destruyera. Al salir del elevador, observamos cómo la cantidad de personas va en aumento. Entrelazo mi brazo con el de mamá y caminamos sonrientes, mirando a los rostros ya conocidos, cirujanos respetados, médicos con grandes honores, incluso enfermeros invitados estaban por allí, todos de diferentes hospitales y especialidades. Allí me veía en el futuro. Llegamos hasta el restaurante y este está completamente lleno. Sin embargo, mi padre logra vernos, así que se acerca, tan sonriente como es él, con un traje a la medida, haciéndolo ver apuesto. Señoritas, ustedes dos son las más hermosas de este lugar. Papá toma la mano de mamá y la besa, para luego hacer lo mismo con la mía. Permítanme acompañarlas hasta la mesa. Él se coloca a un lado de mamá, tomando su mano para comenzar a caminar. Primero harán la cena y luego comenzarán con la larga charla. ¿Y lo divertido?, pregunto, generando que mamá me mire con el ceño fruncido. Después de 2 horas, papá susurra, acercando su mano para que choque mi palma. Quiero celebrar con mi familia. Sí, elevo mi puño, escuchando el suspiro de mi madre. Señor James, ¿por qué se casó con esta mujer tan aburrida? ¿Estoy casado con ella?, pregunta, mirando su mano y luego su anillo dorado. Oh, qué afortunado soy. Besa la mejilla de mamá, haciéndola sonreír. Miro a los lados, observando la hermosa decoración alrededor, las personas con sus vestimentas de gala y muchos hablando amistosamente entre sí. Papá nos guía hasta nuestra mesa, donde ya se encuentran Charlotte y mi tía. Ambas nos sonríen y nos saludan. Luego de tomar lugar, me doy cuenta de que aún hay 2 asientos vacíos, pero suponía que serían llenados por otros colegas. La recepción aún no iniciaba, pues aún faltaban muchas personas por llegar. Decido sacar mi teléfono y enviarle un mensaje a Irene, pues quería saber cómo iba todo en el hospital. Y, para mi gran sorpresa, todo estaba en orden. Y en cuanto a mi piso, Nam hacía un excelente trabajo. Estos son nuestros lugares. Aquella familiar voz hace que eleve la mirada de la pantalla, encontrándome con una sonriente Samantha y, a su lado, se encuentra Frin, con un traje negro que le queda perfecto, ajustado a su cuerpo y un poco abierto en su pecho. Al mirarla, me quedo estática en mi lugar. Trago grueso, pues su mirada en mí es intensa. Buenas noches. Bienvenidas. Mamá las recibe, colocándose de pie, siendo seguida por los demás excepto por mí. Tomen lugar, ya casi inicia. Esto es increíble, es mi primera vez que vengo. Samantha habla con emoción. Frin se sienta en silencio, a mi lado. Frin es muy tierna al traerme aquí. Estas son experiencias únicas. Charlotte me mira por varios segundos, pero luego toma toda la atención de la mujer. Te vas a divertir. Sí, después de que termine el discurso y todo lo demás. Papá bromea siendo golpeado por su hermana. No sabía que la doctora Sarocha salía con mujeres. Una vez más,
mi tía siendo algo imprudente con sus palabras. Aunque es muy hermosa. No estamos saliendo, Frin responde amablemente, sonriendo. Ella es una buena amiga de la universidad y trabaja para mí. Me mantengo en mi lugar, escuchando todo con atención. Mi humor había caído por completo. La presencia de ambas mujeres me incomodó de sobremanera, y el único modo de poder distraerme fue entretenerme en el teléfono. Sin embargo, sentía constantemente la mirada de Frin sobre mí. Sabía bien que, si la miraba a los ojos, iba a caer en la tentación. Ella tenía razón. Cuando se es humano, es normal sentir deseos por las personas. Es normal sentir la necesidad del contacto, y yo jamás he dicho que Frin no sea atractiva. De hecho, lo es, y mucho. Y ahora que sé cómo besa, no puedo dejar de pensar en ella cada vez que la miro, pero sé que debo mantener esos pensamientos bajo control. La gala inició y, entre eso, el champán llegó. Mamá y papá estaban concentrados en las palabras del presentador, mientras que yo mantenía mi atención en otro lado. Samantha y Frin charlaban a 2 sillas de mí. Hablaban muy bajo, pero reían. Parecía que la enfermera no entendía algunas cosas y la doctora se encargaba de explicarle. Sin embargo, aquello solo me parecía estúpido. ¿Cómo no va a saber qué se hace en estas cosas? Bebo toda mi copa de champán de un solo trago, sintiendo la mirada de Charlotte sobre mí y luego un ligero golpe en mi pie, el cual le regreso, escuchándola quejarse. Sabía bien que aún quería hablar muchas cosas, pero yo, ahora mismo, no estaba de humor para responder sus preguntas. A medida que avanzaba el tiempo, me encontraba en un punto acalorado debido a la bebida, y sin tener la atención de mis padres para que me impidan continuar bebiendo, escucho el nombre de mi prima ser anunciado, así que me pongo de pie, aplaudiendo y silbando. «Sí, Charlotte», hablo fuerte. Mis padres y mi tía se colocan de pie junto con las demás. Luego todos siguen su ejemplo aplaudiendo. «¡Eso es!». Todos aplauden, pues continuaba con la tradición Armstrong al obtener un reconocimiento, convirtiéndose en la más joven de la familia en obtenerlo, y aunque se supone que ese sería mi camino, aún me faltaba mucho por llegar. «Estoy nerviosa». Son sus palabras, observando el cuadro enmarcado y la medalla en su mano. Saber que continúo con la tradición causa en mí muchos nervios. Esto no es solo gracias a mi duro trabajo, también es gracias a todos aquellos que me apoyaron, mis padres, mi familia. Ser una Armstrong no es solo llevar el apellido y tener una cara bonita. Todos se ríen de sus palabras. También es demostrar que puedes llegar a un nivel alto con tu esfuerzo, con tu inteligencia y, sobre todo, con tu humildad. Este es un título más para la familia, pero, para mí, se convierte en la evidencia de que mi trabajo está dando los frutos que tanto busqué. Todos aplaudimos, lo hago incluso más fuerte. Un mesero se acerca con otra bandeja llena de copas, así que tomo una, bebiéndola de inmediato. Espero poder superarme en cada reto que me coloque, ya que este es solo el inicio. En cuanto mi prima finaliza, todos aplaudimos. Me emociono demasiado y siento un nudo en mi garganta, evitando soltar unas lágrimas, cosa que mi tía y mi madre sí se permiten, pues ambas se limpian sus lágrimas. Este es un momento muy importante para Charlotte, y saber que ha conseguido tanto es demasiado increíble. La cena continúa de manera tranquila. Sin embargo, en cuanto los reconocimientos son entregados, el ambiente cambia a uno más movido, con varios comenzando a beber. Y, aunque yo llevaba unas cuantas copas encima, quería continuar con aquella celebración. A las afueras del hotel, una fuerte lluvia comienza a caer. Se podía ver el diluvio a través de las ventanas del restaurante. Nos movimos a un salón más grande y con más espacio para bailar.
así que la música comenzó a sonar a los lados. Mis padres se distraen en una charla con un colega y Charlotte comienza a ser felicitada, así que, sin más opción, me acerco hasta la barra pidiendo una copa de champán. El ambiente comienza a ser movido, las personas bailan y se ríen, algunos me miran y me saludan, les guiño y sonrío, pues esta noche quería ser un poco más atrevida. Un joven guapo me invita a bailar, así que acepto sin rechistar, y en cuanto estoy en la pista de baile, me doy cuenta de que Frin y Samantha están a solo unos metros de mí, bailando también. La mirada de la cirujana sobre mí es intensa, ignorando por completo a su compañera, quien parece hablarle de algo. Decido ignorar la presencia de ambas y me giro, enredando mis brazos en el cuello de aquel hombre, bailando al ritmo de la canción. La lluvia es fuerte, pero la música lo es mucho más, así que el ambiente comienza a ser caluroso luego de tantas personas moviéndose alrededor. Aunque estaba acostumbrada a beber, por lo general no lo hacía a tal velocidad en la que me encontraba ahora. Era como si algo dentro de mí me pidiera a gritos que lo llenara con alcohol, y entre cada mesero que pasaba con una copa de champán, significaba que tomaría al menos 2 de estas, bebiéndolas de inmediato. El joven que bailaba conmigo también me seguía el ritmo y, a medida que pasaba el tiempo, notaba que eran muchos más los que se emocionaban. Aún sentía la mirada de Efrín en mí, pero evité siquiera girar mi cuerpo, pues lo menos que quería era mirarla. Ya tenía la atención de Samantha, no necesita la mía. La lluvia continúa fuerte, pero la música y la emoción no se dejan intimidar. Me acerco a Charlotte y bailo con ella, abrazándola y felicitándola. Luego me alejo nuevamente para regresar a los brazos de aquel hombre. El baile era sensual, pero al mismo tiempo rítmico, así que quería hacer de todo aquello una noche inolvidable para mí. Cuando me sentí en un punto tan mareada, decidí detenerme en cuanto a la bebida. Sin embargo, quería seguir en lo que hacía. Me giro para mirar al hombre y él me sonríe, sosteniendo mi rostro, y en cuanto comienza a acercarse para besarme, alguien me sujeta con fuerza del brazo, alejándome. ¿Qué te pasa?, pregunto demasiado alterada, pero ella me da la espalda caminando conmigo, abriéndose paso por la multitud ya ebria. ¡Detente!, grito, pero soy ignorada. ¡Frin, detente! Ella abre con fuerza la puerta del baño, ingresando conmigo, y luego cierra esta con seguro. ¿Qué haces? Mi voz es arrastrada, siento mi cuerpo algo entumecido por el alcohol, y todo se mueve, pero soy lo suficientemente consciente para saber lo que sucede. ¿Qué crees que haces tú?, ella pregunta. Su rostro está serio, pero sus mejillas están coloradas. ¿Por qué bailas así con él? Se acerca algo tambaleante hasta donde estoy. Su piel brilla por el sudor y su olor es una combinación de vainilla y alcohol. Hago lo que quiero. Ella se acerca, sujetándome con fuerza de las caderas. No me dejo intimidar, así que tomo su cuello con mi mano, sonriendo. Donde quiero y con quien quiero, susurro sobre su boca. No puedes bailar así con él, ni tocarlo de ese modo. Casi lo besas. Son sus palabras firmes, acercando su rostro, pero me alejo. No te voy a besar, la empujo por los hombros. Ni siquiera deberías estar aquí. Vete con Sam, por algo la trajiste aquí. De nuevo se acerca, pero yo me alejo. Te dije que no es mi novia, grita alterada. Me giro para mirarme al espejo, abriendo la llave del agua para lavar mis manos. No me interesa nada de lo que digas, déjame en paz. Paso mis manos húmedas por mi cuello, cerrando por un momento mis ojos, y al abrirlos, la miro a través del espejo. No creas que esta noche tendrás algo. Me giro, sujetando su traje. No conmigo, prefiero hacerlo con aquel tipo que contigo. Cuida lo que dices.
susurra, acariciando mi espalda con su mano. Nadie es mejor que yo. Eres una maldita egocéntrica. La empujo, caminando hasta la puerta. No podrías hacerme sentir como él. Abro la puerta, mirándola por varios segundos. Alguien debe ser mejor que tú en eso. Salgo del lugar, caminando tambaleante y algo perdida, pues las personas comenzaron a moverse por todo el sitio. Camino mientras me guío por una pared, manteniendo mi mano en esta para no caer, y así llego hasta la salida, pues quería regresar a mi habitación. ¿Quién se cree Frin que es para hacerme una escena de celos? ¡Qué idiota! Ella, sin duda alguna, no se preocupa para nada por su carrera, pues continúa buscándome. Jamás me acostaré con ella. Camino hasta el elevador, cerrando los ojos por un momento. En cuanto éste abre sus puertas, ingreso, escuchando la música a lo lejos. Al llegar a mi piso, quito mis tacones y los llevo en mi mano, tarareando una canción. El enorme ventanal del lugar me permite observar hacia afuera, donde la lluvia no parece ceder. Al llegar a mi puerta, un fuerte relámpago suena cuando abro esta, y mucho antes de siquiera poder entrar, nuevamente alguien me sujeta, empujándome dentro de la habitación, apoyándome en la pared luego de cerrar la puerta. «No puedes hacer eso», susurra sobre mi boca, acariciando mis caderas. «Deja de provocarme si no deseas hacer nada». «Yo no te provoco, tú sola lo interpretas así». Sus manos vagan por mi espalda, así que hago lo mismo con las mías, moviéndolas hasta su cuello. Hablaba en serio, no pienso llevar esto más allá. «No puedes acostarte con nadie». Sus palabras me hacen estremecer. «¿Porque tú lo dices? Será mejor que dejes de ilusionarte». Aprieto mi agarre en su cuello. «¿No lo deseas?» Sujeta mi mandíbula, mirándome a los ojos. «¿No quieres?» Mis piernas tiemblan ante sus palabras. Por supuesto que lo quería, al menos desde que la besé. Tengo este deseo idiota de querer ser tomada por ella, pero no podía permitírmelo, no después de todo lo que ha sucedido entre nosotras, no después de todo el odio que nos tenemos. ¿Nos seguimos odiando? Ni yo lo sé. Pero, sobre todo, no podía acostarme con ella porque esto no es un juego fácil. Si mi madre se entera, o si alguna sale herida en esto, el problema será enorme. Aunque, ahora que lo pienso, lo prohibido siempre me ha parecido algo emocionante. «Te odio tanto», susurro sobre su boca, acercando la mía para poder besarla. Ni siquiera sé si es real la frase. No soy dueña de mis acciones. El alcohol siendo el intérprete de todo lo que sucede. No recuerdo por qué no debo hacer esto. No recuerdo nada de lo que tenía que hacer. Solamente pienso en sus labios sobre los míos y su lengua en mi boca. ¿Por qué esto está mal? Yo me la paso muy bien, sinceramente. Su sabor es embriagante, sabe a cóctel de piña y champán. Probablemente yo sepa igual, o quizá peor, pues había bebido más que ella. O eso creo, pues Frin incluso se ve mucho más ebria que yo. Sus labios se mueven junto a los míos, sus manos me sujetan con firmeza de la cadera, pegándose más a mi cuerpo. Sujeto su saco para acercarla más, disfrutando de aquel momento entre las dos. La lluvia es fuerte y se puede ver a través de las ventanas, pero en aquella habitación el calor es enorme. Sus manos se deslizan por mi espalda con confianza y yo respondo acercándome más a ella mientras sus labios se entreabren en un suave suspiro. Dios, todo en ella me parece perfecto. Frin me guía hasta hacerme retroceder, chocando con todo lo que está frente a nosotras. Mis manos toman vida propia y acaricio sobre su saco, mientras siento cómo ella busca la cremallera de mi vestido en mi espalda. Todo aquello, sin despegar nuestras bocas. Besa demasiado bien la idiota. ¿Debo detenerme ahora? Si lo haces, juro que te mato. Su sonrisa triunfante adorna su rostro
mordiendo su labio inferior. Y si alguien se entera de esto, también te mato. Dudo mucho que me quieras matar después de hoy. Susurra sobre mi boca, mordiendo mi labio inferior, estirándolo un poco. Egocéntrica, susurro, quitándole el saco por completo. Mimada. Se separa un poco de mí, mirándome por completo. Eres una mujer tan sexy. Sus ojos recorren mi cuerpo, deteniéndose en cada detalle. Debido al vestido, solo me encontraba en ropa interior. El calor en mi cuerpo es demasiado y su intensa mirada hace que me estremezca. Ella se mantiene de pie, pasa una de sus manos por mi hombro, tan delicadamente que pareciera tocar el más frágil cristal, y la deja ahí por varios segundos. Puedo sentir tus latidos, susurra, manteniendo sus caricias. No digo nada, pues el momento no lo necesita. Me quedo en silencio siendo admirada por ella, y en cuanto sus manos inician un suave masaje, sé que debo continuar. Nuevamente la tomo del rostro para besarla, acercándola a mí. Caminamos algo tambaleantes hasta la cama de mi habitación, donde tomo lugar en la orilla del colchón, mirándola a los ojos mientras se sienta a mi lado. Qué curioso tenerte así de cerca, susurra, jugando con mi cabello mientras bajo la vista hacia su cintura. ¿Te quedaste sin palabras? Solo cállate. Un relámpago ilumina la habitación por unos segundos. Tomo su mano y le indico que se acerque, pero ella no lo hace. ¿Vienes solo a hablar? Frin se ríe, ayudándome a ponerme de pie. Luego me sostiene con firmeza mientras acerco mi cuerpo al suyo. A veces olvido lo fuerte que eres. ¿Solo vienes a hablar? Ella me imita, y yo le doy un pequeño empujón en el hombro, tomándola del cuello para besarla con fuerza. Me acerco a ella, nuestras bocas se encuentran y el momento se intensifica de inmediato. Caminamos hasta quedar junto al escritorio, cuya superficie fría contrasta con la temperatura de mi cuerpo. Las manos de Frin recorren mi silueta con determinación, mientras las mías también se deslizan por la suya, admirando su belleza. Frin es increíblemente hermosa y cautivadora. Su cercanía me altera los sentidos, sus besos descienden hasta mi cuello, provocándome un estremecimiento. Me permito soltar un suspiro bajo, fundiéndome con el sonido de la lluvia. Ya tendré mañana para pensar en las consecuencias. No puedo negarme a esa boca maravillosa que tiene. Sus labios bajan hasta mis clavículas, llenándome de caricias y provocando que me estremezca aún más. No dejes marcas. Es lo único que puedo decir, pues mi cabeza está delirando por tantas sensaciones en un solo instante. Mi cuerpo reacciona con intensidad a cada uno de sus movimientos. Mis manos se aferran a sus hombros mientras su presencia me envuelve por completo. Frin no estaba siendo para nada delicada, y aquello me descolocaba por completo. Tenía razón al pensar que ella era intensa, incluso en los momentos más íntimos. Cada roce dejaba una huella tan marcada que incluso el aire parecía doler. ¡Qué sensación tan poderosa! Los relámpagos se escuchan cada vez más fuertes. La lluvia es tan intensa como si el cielo estuviera por caer en nuestras cabezas, y mi habitación parecía un sauna por el calor que hay. El sudor baja por mi nuca, y mientras siento cómo ella baja sus besos, me dejo llevar por la intensidad del momento, abrazando su cercanía y todo lo que provoca en mí. ¿Crees que él te puede hacer esto? Frin se separa. Mi pecho sube y baja rápido por mi respiración. Sus ojos intensos se encuentran con los míos. Inclino mi cabeza y sonrío con malicia. Eso fue apenas un intento. Todavía no logras impresionarme. Hablo con ironía, sintiendo cómo me sujeta del cuello. Tal vez debería llamarlo para que te dé unas lecciones. ¿Eso es lo que quieres? Acerca su rostro al mío, manteniendo sus ojos en mí. No pareces muy decidida a impresionarme. La reto, sin dejar de sonreír.
¿Qué es lo que quieres? Quiero sentirte tan cerca que no tenga que pensar en nadie más. Sujeto su mano en mi cuello, guiándola hacia mí. Tan cerca que solo existamos tú y yo. Si seguimos, sabes que no habrá vuelta atrás. Susurra. Deslizo mi mano por su espalda, repitiendo su gesto con suavidad. Tal vez no quiero detenerme. Bajo la mirada, observando su mano. No dejes que la razón interfiera ahora. Sé que tú tampoco quieres eso. Su mano se desliza con decisión, provocando un estremecimiento involuntario en mí. ¿Me quieres cerca? Suspiro suavemente al sentir su tacto, que enciende mis sentidos. Dímelo. Asiento con los ojos cerrados, dejándome llevar. Habla, Becky. Te quiero completamente. Hablo firme, sujetándome del borde del escritorio mientras un relámpago ilumina la habitación. Sus movimientos son lentos y seguros. Aquello era nuevo para mí. He tenido intimidad antes, tampoco soy una santa, pero nunca nadie había hecho que me sintiera así. Frin sin duda alguna me está dejando sin palabras, y yo solo puedo pensar en una sola cosa. Ella tomándome en cualquier lugar. Frin me gira, inclinándome suavemente sobre el escritorio, y la intensidad del momento se mezcla con el estruendo de los relámpagos y mis propios suspiros. Su mano recorre mi espalda, llenando mi cuerpo de sensaciones nuevas y abrumadoras. Señorita Armstrong, es usted toda una tentación, susurra en mi oído sin dejar de moverse. ¿Crees que hay alguien mejor que yo? No, nadie lo haría mejor que ella, porque siendo esta nuestra primera vez, me tenía viendo estrellas y universos, y mi mente no podía creer lo que estaba viviendo. Jamás imaginé que Frin fuera alguien tan apasionada. De hecho, la imaginaba mucho más reservada. Qué tonta he sido. Frin está haciendo conmigo lo que quiere, y yo solo puedo dejarme llevar por la intensidad de las sensaciones que me invaden. Justo así, hablo bajo, apoyando mis codos en el escritorio, bajando la mirada y soltando un suspiro suave. No te detengas, susurro, sintiendo cómo su ritmo se intensifica. Se siente increíble. Vamos, Becky. Cuando sus movimientos se detienen repentinamente, golpeo la superficie del escritorio con la frente, frustrada por la interrupción. ¡Maldición! Estoy paralizada. Sus manos me sujetan con firmeza de la cadera. ¡Diablos! Mis manos buscan apoyo en el escritorio. Mis rodillas tiemblan. Tranquila, solo déjate llevar, susurra Frin con una sonrisa cálida mientras me guía. Cierro mis ojos con fuerza, sintiendo agradables sensaciones a la vez. Me dejo llevar, respirando con dificultad y enterrando mi rostro en el escritorio mientras todo a mi alrededor parece girar. El sonido de la lluvia apenas se distinguía entre mi respiración agitada. Sentí su cercanía detrás de mí, apoyándose suavemente y susurrando al oído, provocándome un escalofrío que no pude evitar. Fue un momento cargado de tensión y emoción. Sin duda alguna es mi momento favorito, susurra, tomando mis hombros para colocarme de pie, girándome. ¿Estás segura de que eres la cirujana Chankinja? Pregunto, algo mareada por la emoción. Dime algo, Rebeca. Ella me toma de la cadera, acercándose. ¿Qué se sintió gritar mi nombre? Sonrío, empujando sus hombros suavemente. A mí me encantó escucharlo. Responde con una risa, mirándome con complicidad. Sabía bien que aquello estaba siendo causado por el alcohol en mi sistema y en el suyo, pero ya tendría tiempo de arrepentirme. Frin me acaba de dar el momento más intenso que he tenido en años, y yo no iba a dejar pasar otra oportunidad de disfrutar su cercanía. Así que mientras nos besamos con sed, me permito morder su labio inferior, escuchándola suspirar. No sabía qué pasaría después de aquí,
pero por ahora aquello no era algo que se debiera hablar. Además, ambas éramos adultas, así que creo que podríamos llegar a una solución. Y, sinceramente, después de hoy, dudo mucho que tenga fuerza de voluntad para estar a su lado y no querer que haga lo mismo conmigo. Me alejo de ella y camino hasta la cama, tomando lugar en la orilla del colchón. Ella me sigue como un cachorro cuando le van a dar el alimento más delicioso del mundo, y al posarse frente a mí, sujeto su cadera, mirándola a los ojos. ¿Sabes hacer eso? Sujeta mi cabello con su mano, jalando un poco. Te puedo sorprender. Sonrío, guiñándole un ojo. No era ninguna inexperta. He sabido disfrutar de mi vida íntima con completa libertad, y aunque la mayoría de veces he estado con hombres, con mujeres también he sabido anotar sus trucos, y, por alguna razón, esta es la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. Hay juegos de palabras, provocaciones, sabe cosas. Es como si ambas nos complementáramos de algún modo, y eso asusta. La acerco a mí y comienzo a besar su abdomen, sintiendo los músculos definidos allí. Su olor es dulce y embriagante, y al inclinarme un poco, dejo que la cercanía entre nosotras hable por sí sola. ¿Una residente te pone así? Susurro, sonriendo mientras ella me mira con intensidad. Usa esa energía para algo mejor. Responde con una risa, acercándose más. Mantengo mis ojos en ella, viendo cómo sonríe y suspira suavemente, atenta a cada una de sus reacciones. Frin es dulce y cautivadora, y yo solo puedo pensar en disfrutar plenamente este momento entre las dos. «Oh, Becky, justo así», susurra con una sonrisa, moviéndose con entusiasmo. Me permito cerrar los ojos, disfrutando de la conexión. Frin se estremece y no puede evitar dejar escapar algunos suspiros profundos. Aunque me incomoda un poco la posición, esto lo compensa. Nadie puede enterarse de lo que compartimos. Es nuestro secreto, guardado en miradas y gestos silenciosos. Sabía que tenías más para dar, dice con una sonrisa, mirándome con intensidad. Me recuesto a su lado y ambas respiramos agitadas. Frin se limpia el sudor de la frente y yo noto su mirada sobre mí mientras compartimos en silencio la intimidad del momento. Me deja sin saber qué decir. Susurra, sujetando mi mandíbula para luego acercarse, dejando en mi boca un beso lento. La he subestimado, señorita Armstrong. Imaginaba que eras igual de intensa en todo, como en las discusiones. Ambas miramos el techo de la habitación, recuperando poco a poco la respiración. ¿Y bien?, pregunta demasiado interesada, teniendo un tono burlón en su voz. Sigues siendo buena en todo. Ambas nos miramos a los ojos por varios segundos. No es necesario que viva en la calle, puede vivir conmigo. Giro los ojos escuchando su risa. Desvío mi mirada de ella, pero se las ingenia para quedar sobre mí, moviendo mi rostro con su mano. Nadie va a saber, tranquila. No es eso lo que me preocupa. Hablo bajo, acariciando su brazo a un lado de mi cabeza. Si esto llega a oídos de mi madre, no tiene por qué. Frin me mira fijamente. La lluvia se había detenido desde hace un tiempo, y ahora la habitación solo estaba siendo llenada por el sonido de nuestras voces. Sin embargo, son tan bajas que podrían confundirse con susurros de otras personas. Estimo mucho a Amanda, y ella me ha dado un lugar en el hospital para mi madre. No puedo colocar en riesgo ese puesto, pero de algún modo quería acabar con esas tontas discusiones. ¿Y tener relaciones era tu solución?, pregunto sarcástica, viendo su sonrisa. ¿Qué edad tienes? Lo dice la señorita que tiene su fama en el hospital. Le doy un suave toque en el abdomen, sintiendo una conexión inesperadamente profunda, así que aclaro mi garganta y me acomodo en la cama. Deberías regresar a tu habitación. Ambas nos quedamos en silencio después de decir aquellas palabras.
Fryn se sienta a mi lado, acariciando mi nuca. «Señorita Armstrong, ¿me está sacando de la habitación después de tener relaciones?» Me siento usada. La miro a los ojos, sin poder descifrar su mirada, y teniendo un momento de razón en mí, solo muevo mi cabeza en afirmación. Sabía que quería bromear, pero ahora tenía mucho por pensar. «Bien, me iré». Ella se coloca de pie, pero por impulso sujeto su mano. «O puedes quedarte», susurro palmeando el colchón. «¿Quieres que haga el muro de almohadas?» Sonríe divertida, así que giro los ojos. «No lo arruines, Fryn». Ella se ríe y sin decir más, se acuesta del otro lado de la cama, mirándome. «¿Qué? ¿No te vas a acostar?» Giro mi rostro mirando un punto fijo en el suelo. «No haré nada que no quieras». Continúa hablando, y yo solo puedo negar sonriendo. Es peor que un niño. Debo ducharme. Me pongo de pie caminando hasta el baño. Me detengo en la puerta, mirándola. «Y tú también debes. No me gusta dormir con personas ebrias». «Ya lo hiciste, incluso tuviste relaciones con ella». Se burla, así que le saco el dedo del medio, ingresando al baño, pero no pasan 2 segundos cuando ya la tengo detrás de mí. Pero acepto la invitación. Sus palabras hacen eco, así que ingresa conmigo a la ducha. Aquella intimidad que se había creado entre nosotras era extraña, al menos para mí, pues, por alguna razón, parecíamos una relación normal, como si todo este tiempo fuera así, y, luego de discutir, así se solucionen las cosas. No sabía qué podía pasar después de esto, pero lo que menos quería era que su puesto de trabajo estuviera en riesgo por lo que sea que crecía entre nosotras. Y, considerando que la naturalidad de nuestras palabras sale como si todo fuera así siempre, me aterra pensar que todo esto fuera apresurado, o que estuviéramos tomando un camino errado. Quería concentrarme en mi carrera, no en buscar algún candidato para mi vida, y no tengo idea de lo que ella quiere con esto, pero supongo que lo sabré con el tiempo, y si esto es un error, quisiera saberlo antes de que sea demasiado tarde.